Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. ¿Desde dónde lideras? ¿Como protagonista o como espectador? Yo te traigo esta pregunta que puede sonar un poquito incómoda, pero es necesaria, porque a veces lideramos para crear futuro y otras veces simplemente estamos administrando el presente. Muchos líderes creen que no logran sus resultados porque les falta tiempo, porque no tienen los recursos necesarios, porque su equipo no está lo suficientemente motivado, porque no tienen una mirada o claridad de qué va a pasar con su alrededor. Pero en realidad no están logrando esos resultados porque siguen liderando desde un lugar de espectador, un lugar donde estamos esperando a ver qué es lo que pasa, donde dudamos de las decisiones que tomamos, donde estamos en modo supervivencia, tratando de apagar incendios y nos contamos todas esas historias que lo que hacen es que frenan nuestro crecimiento. Y si esto te incomoda un poquito, mi recomendación es que te quedes a escuchar el episodio de hoy porque puede ser un punto de inflexión en la forma en que lideras. Bienvenidos al podcast ADN Transformador. Mi nombre es Carolina Gómez y hoy quiero hablarte a ti, a esa persona que está al otro lado liderando, emprendiendo y que sabe que ya no puede seguir operando de la misma manera. Y para hablar de este tema quiero contarte un poquito de mi propia historia. Yo llegué a un cargo directivo y en este cargo sentía que lo estaba logrando muchos avances. Realmente yo estaba viendo que desde el lugar en que estaba la organización cuando llegué a un par de años después, había avances, había logrado conseguir una serie de resultados que a mí me enorgullecían y sin embargo veía que, bueno, el equipo estaba cumpliendo, pero no lo sentía completamente comprometidos, dedicados, entusiasmados, y los resultados, a pesar de que iban mejorando, habíamos logrado unas estrategias que permitían que las cosas mejoraran y los números estuvieran muchísimo mejor que cuando los había recibido, no eran lo suficientemente satisfactorios para mí. Y además de que las cosas iban andando, yo estaba exhausta. Eh, yo vivía todo el tiempo apagando incendios, buscando cómo solucionar temas bancarios, revisando dilemas y dinámicas de los equipos, y todo esto con una sensación de que todo dependía de mí, de que si yo no lo definía o yo no lo hacía, pues entonces las cosas no iban a pasar. Y pues no estaban pasando las cosas que yo quería. Y él lo que decía es, bueno, es que el equipo no se está comprometiendo, es que yo no tengo tiempo para pensar en la estrategia, debería haber alguien más que pensar en la estrategia, es que lo que yo propongo no pasa, es que esta partecita de acá no depende de mí, depende de este otro lado. Entonces empecé a dar una serie de justificaciones que lo único que eran eso, justificaciones. Y me di cuenta que no estaba viendo como protagonista mi liderazgo ahí. Me estaba convirtiendo en una espectadora de la manera en que interactuaba con el equipo. Y me di cuenta que el tema no estaba allá afuera, no estaba en todo lo que estaba sucediendo y en todas esas justificaciones, sino que el tema estaba en mí. Había algo que tenía que cambiar en mí. Y eso me llevó a ir a todo un proceso de análisis, de, de aprendizaje, de, de verme con mucha compasión para ver qué era lo que en mí no me estaba permitiendo lograr lo que quería y estaba echándole la culpa a todo el resto. Y en esas me llegó una historia que una persona que ha sido un gran líder y creo que ejemplifica muy bien esto de vivir desde el protagonismo. Y te estoy hablando de Satya Nadella, el CEO de Microsoft,
que cuando llegó a Microsoft, pues todos sabemos, Microsoft venía con pues con un peso grandísimo, con todo lo que tenía que ver con Bill Gates, que como toda esta tendencia, pero esta persona cuando llega a dirigir la organización, no se enfoca en defender el pasado, no se enfoca en proteger todo lo que ya había y lo que se había logrado, y a competir con las otras organizaciones que estaban en lo mismo, sino lo que Nadella buscó fue cambiar completamente la narrativa y llevó a Microsoft a una cultura que se convierte en una cultura de aprendizaje, de innovación y de mentalidad de crecimiento. Y empezó a no solamente administrar lo que había, sino a crear un futuro, a realmente apostarle a cosas nuevas, apostarle, pues en su momento a la NUA, a la inteligencia artificial, a la colaboración, a la empatía. Y desde ese lugar empezó a transformar la cultura de la organización y empezó a transformar también la manera en que los líderes estaban más conectados con su propósito, con su humanidad y con su estrategia. Y ahí es de eso que queremos hablar hoy. ¿Cómo empezamos como líderes a liderar creando futuro, no a liderar administrando lo que tenemos? Entonces, si tú sientes que estaba viendo en este momento, reaccionando, sobreviviendo, si te sientes solo en este proceso de liderar, si no sabes cómo movilizar a tus equipos y sientes que la vida te está pasando por encima, la invitación es a que pares un segundo y te des cuenta que la raíz del problema no está allá afuera. Está en la manera, en tu mentalidad, en la manera en que das las cosas, en la manera en que las abordas. Y eso es lo que nosotros hemos venido llamando la mentalidad protagonista, que se basa en esa base de liderazgo del futuro. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué estás? Y hoy quiero traer y qué tipo de liderazgo estás manejando. Entonces, hoy quiero invitarte a que miremos algo que he llamado la matriz del protagonista. Y te voy a hablar de 4 tipos de maneras de estar liderando. No me gusta llamarlo como tipos de liderazgo y encasillarte, sino te voy a pedir que reflexiones un poco en la manera que has venido liderando esta semana, el último mes, el último año, y pienses un poquito de estas distintas formas de liderar. ¿Dónde estás o cuál aparece más en ti, en tu forma de liderar? Y también vayas mirando un poco qué impacto va teniendo eso con tu equipo, qué impacto va teniendo en los resultados que tienes. Entonces te voy a traer uno, que el primero es el que está como espectador, el que te digo. Entonces, el líder en espectador, la persona que está liderando como espectador, está con frases como, ah, yo no puedo, no sé si esto es viable, es que la empresa nunca ha hecho esto, es que esto siempre se ha hecho así, es que mi equipo nunca ha tenido este tipo de retos. Y si te das cuenta, estoy mirando lo que pasa, pero no me estoy haciendo cargo. Y entonces lo que tiene el impacto que tiene en ti y en tu equipo, en la organización, es pasividad, es confusión, como que no pasa nada, pero tampoco hay claridades, que no sabemos todavía qué tiene que suceder para que las cosas se den. El segundo tipo es el del controlador. Entonces nos vamos a este, si este no estaba haciendo y estaba pasivo, nos vamos al otro tipo de liderazgo que es que si yo no lo hago, las cosas no salen. Es que yo no confío en que las otras personas lo hagan de la manera que yo quiera. Espérame, yo lo reviso y queremos revisarlo todo y queremos controlarlo todo y queremos ir hasta el más mínimo detalle, porque si yo lo hago mejor, y porque si yo lo hago, las cosas sí suceden. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de liderazgo? Y es que tiene que ver con que hay una dependencia absoluta, las personas no sienten autonomía y además empieza a haber una gran frustración en el equipo porque hasta que no lo dice la persona que está liderando, pues nada pasa, nada sucede y siento que lo que yo aporto no es suficiente. Entonces, el segundo tipo es el del control. Entonces, estoy analizando si me paro más en el espectador, en el controlador, tal vez en algunas áreas o con algunos equipos me manejo, con algunas personas soy de alguna u otra manera, no tiene que ser algo absoluto. El tercer tipo que te traigo es el del sobreviviente. Y el del sobreviviente es el que está con el agua hasta el cuello, como decimos acá.
no tengo tiempo para hacer nada, estoy en mil cosas, estoy multitasking, estoy apagando incendios, que hay que hacer nóminas, pagos, ventas, tengo que pensar en estrategia, tengo que pensarlo en todo y voy a mí, no paro, no paro, no paro, no paro. La vida va rapidísimo y de cierta manera me lleva y estoy tratando de tener a flote un poco y estar a flote y respirar un poquito. ¿Cuál es el impacto de este? El impacto es que hay caos, eh, todo está en movimiento, estamos como en la mitad del torbellino, todo es urgente, todo es urgente, todo es importante y eso es una constante, no es como que hay cosas urgentes de vez en cuando, sino todo es constante esa urgencia y además empieza a haber un desgaste emocional altísimo. Realmente en casi todos hay un desgaste emocional. Y el último que te quiero traer es el del protagonista, es este como el ejemplo que te estaba poniendo. El protagonista lo que habla y lo que dice normalmente es qué sí depende de mí y qué no. ¿Qué puedo delegar y qué no? ¿Qué es importante y qué es urgente y qué ya puedo sacarlo de mi agenda? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo elijo. Hablemos con claridad, miremos el futuro, paremos un momento, pausemos, hagamos esa pausa que hemos hablado en otros episodios también. Desde este lugar de liderazgo con el protagonista, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a haber mayor autonomía, los equipos empiezan a tener más autonomía, hay una mayor madurez, estamos mirando hacia el futuro, entonces tenemos unos resultados más sostenibles y no solo en el corto plazo, y además la responsabilidad se vuelve colectiva, porque no lo estoy haciendo todo yo, no estoy esperando a ver qué sucede y tampoco estoy en una carrera infinita sin parar. Entonces, con estos cuatro tipos de liderazgo, mi invitación es a que te detengas un momento, respires, mires la forma en que has estado liderando tus equipos, tu organización, tu emprendimiento, tu negocio y pregúntate, ¿con cuál de estas me identifico más? ¿Desde dónde está siendo prioritariamente la forma en que estoy liderando? ¿Espectador? ¿Controlador? ¿Sobreviviente? ¿Protagonista? Y pregúntate, ¿y qué efecto tiene en mí? ¿Qué efecto tiene en el equipo? ¿Y qué efecto tiene para lograr los resultados que queremos? Ahora, pregúntate, ¿qué conversaciones? Y nos has escuchado mucho hablar de las conversaciones, que es parte de nuestra base. Es, ¿qué conversaciones estoy evitando? Bien sea por miedo, bien sea por cansancio o bien sea por duda. ¿Qué es eso que yo sé que es una conversación que debo tener con otra persona, con una junta, con alguien, pero estoy evitando tener? Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si tengo esa conversación? ¿Qué resultado habría si yo me atrevo a tener esa conversación? Así sienta miedo, así esté cansada o así tenga duda. Respira profundo. Esto que acabas de hacer, este momento de hacer un poco más de conciencia desde dónde estás liderando, ya empieza a generar una transformación en la manera que lideras. Porque te estás atreviendo al escuchar este podcast, al darte un tiempo para ti, a pensar un poco desde dónde quiero. Y puedes entrar en un modo, igual está en la mentalidad del protagonista, de elección, desde dónde elijo diseñar ese futuro que quiero. Entonces, ya has hecho un poco de conciencia, ya puedes elegir un poco más. Y ahora la invitación o el reto que te quiero poner para estos próximos días es que pienses en una situación en tu trabajo, en lo que tú te dedicas, que te está frustrando hoy. Una, no tienes que pensar 20, probablemente aparecen muchas, pero piensa en una. La primera que se te vino a la mente. Y ahora pregúntate, si yo fuera protagonista, ¿cuál sería mi próxima acción? Si yo soy protagonista de mi vida, si yo soy la que elige el siguiente paso, ¿cuál sería esa próxima acción? No mañana, no cuando haya tiempo,
no cuando pase lo urgente y todo lo importante que está ahí hoy. Si yo fuera protagonista hoy, ¿cuál sería? Y mi invitación es a que tomes esa acción. Porque cuando tomas la acción, te haces cargo del miedo. Tomas la acción a pesar del miedo. Cuando tomas acción, puedes frenar mucho de la duda. Entonces, la invitación es que tomes acción ya como un protagonista, porque está en tu mentalidad empezar a practicar a ser protagonista de tu futuro. Tu liderazgo no se va a transformar cuando lees un libro o cuando vas a otro curso, un diplomado, cuando tienes otro diploma y otro título más, o cuando estás en una charla inspiradora. Te puede movilizar, te puede abrir espacios, pero tu liderazgo realmente está cambiando cuando tú cambias, cuando tú eliges ir y tomar acción y pasar de ser espectador y administrar lo que está pasando, administrar el pasado, a ser protagonista de lo que quieres. Cuando decides dejar de ser el efecto de lo que está sucediendo y empiezas a ser la causa, empiezas a generar que eso suceda. Cuando eliges y cuando decides qué es importante y te atreves a hacerlo a pesar de que no estés listo. Cuando decides tomar acción y cuando decides de empezar a delegar. Porque realmente lo que tu equipo necesita no es una persona perfecta, no es un líder perfecto. Necesitas a alguien consciente, necesitas a alguien abierto, necesita un protagonista, necesita a alguien que esté presente y desde ahí si empiezas a liderar y empiezas a identificarte con ese liderazgo más protagonista. Entonces, ahí es donde ADN Transformador puede trabajar contigo. Y eso es a lo que nosotros nos desarrollamos, nos enfocamos. Acompañamos a líderes y a organizaciones a desarrollar esas habilidades de liderazgo, como comunicarnos, cómo resolver conflictos, cómo influenciar, cómo tener estrategia, todo el tema de inteligencia emocional, pero realmente todas esas habilidades no te van a ayudar si tú como líder, como persona, no empiezas a desarrollar esa mentalidad protagonista, esa mentalidad que elige, que decide, que toma acción, así no tenga claro. Y eso lo que pasa es que empieza a contagiarse, empieza a expandirse, empieza a generar resultados y empieza a generar bienestar en ti y en tu equipo. Entonces, cuando tú empiezas la transformación, cuando empiezas por ti la transformación, se empieza a transformar tu equipo y entonces todo empieza a cambiar. Tú, tu equipo, tu organización. Entonces, esta es la invitación de hoy, a que te atrevas a tomar acción, a que hagas una pausa, tomes conciencia y tomes esa acción como si hoy fueras protagonista de tu vida. Gracias por escuchar, por trabajar en ti, por atreverte, por no conformarte, por saber que las decisiones dependen de ti. Nos vemos en el próximo episodio y si crees que este episodio fue de valor para ti o crees que puede ser de valor para alguien más, compártenos, déjalo tus comentarios y podemos tener una conversación si crees que esto es importante. Muchas gracias. Hasta luego. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.